pues hoy hemos invitado y arrancar de una vez con él, con el doctor Julián Vázquez, porque es doctor en economía, PhD en economía. Hagan ustedes que fue gerente de la IDEA, pero eso ya es historia que sirve para recoger mucha información y para mucho conocimiento. Julián Vázquez, ¿cómo me le va? Nacho, excelente, qué bueno estar acá en esta mesa que desde hace muchos años siempre me ha gustado conversar con ustedes, conversar con los antioqueños y sobre todo de temas coyunturales, pero con diagnóstico estructural. Así que qué bueno uno, después de ese paso tan bonito por la mejor empresa que tiene Antioquia, como lo es el IDEA, poder estar hoy con ustedes, con todos los antioqueños. Y como lo dije en algún momento, hay Julián para rato y espero que este sea el inicio. Sí, lo habla como gobernador. Hombre, quedó con esa piquita ahí. Pero bueno, poco a poco vamos quitando aquí a nuestro analista. Usted hizo una pregunta muy buena en la pausa de comerciales. Usted me dijo, Nacho, es que usted no que se cansa de decir que estamos sobrediagnosticados, y yo soy convencido de eso. Tenemos diagnósticos de los diagnósticos. Y pienso que estamos en una crisis de liderazgo y estamos en una crisis de ingeniería gravísima. Gravísima, es gravísima esta situación de los puentes. Usted ya ha visto todas las crisis que estamos con los puentes. Uno dice, ¿qué pasa? Un pequeño derrumbe, o un derrumbe mediano, o un derrumbe grande, se demoran el mismo tiempo en solucionarlo. Y uno dice, y aquí Julián nos decía, no, eso es una cosa que también hay que mezclarle el liderazgo. Y lo escuchaba yo a usted con mucha atención hablar y decir, es que Antioquia se aplanó. Y ahora en diciembre me tuve la fortuna de decir, no me voy a devolver por la carretera tradicional, sino que me voy a venir por el Urabá antioqueño. Qué maravilla de paisajes, qué territorio tan hermoso, qué territorio desafortunadamente tan olvidado por la vía que teníamos, aunque ya ha mejorado un poquito, no del todo, pero ha mejorado. Ahí vamos con ese Mar 2, ahí va lentamente con el Pare del Siga, y empiezan las cosas, hombre, Julián, se aplanó. ¿Cuál que se aplanó? Entonces, vámonos para Pacífico 1. ¿A qué mandatario o entidad se le ocurre, y no hay sanciones ni culpables, se les olvidó entregar 3 kilométricos? 3. Le faltó. Y uno se queda pensando, ¿a quién se le ocurre que no había una entrada a un túnel del Toyo? Ya lo hicimos, le hicimos todo el hueco. No, no, pero no hay plata. ¿A quién se le ocurre eso? Entonces, Antioquia no se aplanó. Vamos a entrar en un enredo que todo el mundo, todo el que vaya a ir al suroeste, cuando salen, muy rico, pero cuando se devuelven encuentran el cuento de botella más, el embudo más espectacular. ¿Qué está pasando con el liderazgo? ¿Qué está pasando con la ingeniería? Nacho, hombre, yo no sé cuál fue el médico que te quedó mal, pero estás como disgustado. Sí, te veo disgustado. No, muchas cosas. Yo voy a hacer un resumen muy rápido. Porque el mundo se mueve por coyunturas. Sin embargo, creo que eso es el momento oportuno para salirnos de la coyuntura y movernos hacia los temas centrales de fondo. Voy a ir a plantear lo siguiente, Nacho. Entonces, nos manteníamos hablando de la COVID-19. Pasamos de la COVID-19 a hablar de inflación por las crisis de los contenedores. Llegó la emergencia invernal, conflicto Rusia-Ucrania, y hoy no hacemos sino hablar de lo que está pasando en materia de agua y los impactos en costos de energía. O sea, fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño. Sí, perfecto. Yo creo, Nacho, que la tarea del gobernante, la tarea del líder gremial o de quien asuma el liderazgo en cierta compañía o en cierto territorio, tiene que tener muy claro que tiene que hacer un efecto dron para ver las verdaderas problemáticas. Entonces, para referirme a la Antioquia Plana, partiría diciendo, Nacho, que hoy todos estamos hablando de las dificultades con el agua, pero ¿cuántos alcaldes han pasado por Medellín y seguimos dependiendo de la tierra de donde nací, como lo es el páramo de Santa Inés en Belmira? Yo no logro ver todavía en las agendas de los gobiernos locales, departamentales, sí veo muchos golpes de pecho del presidente, que por qué no está el acueducto de Quibdó, pero es que para que un acueducto, el de Quibdó, el de Peque, el de donde sea, logre llegar, necesita de planeación de corto, de mediano y de largo plazo. Has mencionado que Antioquia no se aplanó. Yo tengo una mirada muy distinta. Hoy es muy diferente recorrer el norte del Valle de Aburrá para llegar a Puerto Berrío y conectarse con el centro del país. Algo similar pasó con Santa Fe de Antioquia. Hoy para ir a Santa Fe de Antioquia es muy distinto a lo que hace algunos años. Pero si Santa Fe de Antioquia, el gobierno departamental y el gobierno nacional no toman una decisión de ver la planeación de los territorios distinta, por supuesto de la mano de los gremios,
yo creo que a esa buena noticia de que Antioquia se aplanó, le van a llegar múltiples dificultades en materia de seguridad, en materia de agua. Entonces yo creo, Nacho, que estas coyunturas nos deben permitir ver una historia de país y actuar muy distinta. Yo creo que la dinámica, y aquí cierro, Nacho, Tranquilo. la dinámica del turismo en Santa Fe de Antioquia, si se piensa en el oriente, en Guatapé, superó la capacidad de los gobiernos locales. Estos son gobiernos locales que no tienen los recursos suficientes para actuar. Cuando uno mira el TPD o el tráfico promedio día para pensar en la doble calzada, lo que se mencionó para Guatapé, eso no está dando. Y cuando esos costos no se cubren vía los ingresos, obviamente aquí tiene que llegar un horizonte de planeación muy distinto que supere lo mediático. Porque es que hoy suena relativamente sencillo hablar de que no hay agua, pero ¿cuándo vamos a discutir las nuevas fuentes de agua para este Valle de Aburrá, para el Valle de San Nicolás, para el occidente, para el Urabá, para el Bajo Cauca, para el Magdalena Medio? Yo creo que eso es lo que tiene que estar sobre la mesa, no que no tenemos agua, es cómo amallar agua. La traemos de Sonsón, la vamos a traer del Carmen, porque lo que uno ve es que por toda Antioquia y obviamente muchas partes del país, uno ve que la Antioquia plana ha desatado una dinámica inmobiliaria distinta y uno por donde pasa ve puros, están despeñando, están despeinando la tierra Parcelaciones. para hacer parcelaciones, para vender lotes, para tirar edificios en muchos de los municipios de Antioquia. No al mismo ritmo va el cuidado del agua, no al mismo ritmo van los acueductos y el agua potable para las poblaciones. Entonces yo creo que estamos en un momento muy especial para pensar una Antioquia y un Colombia distinto. Cayó usted en la trampa de una. Sí, porque ese es el diagnóstico. Sí, están cambiando las tierras, estamos haciendo urbanizaciones. O sea, ya sabíamos que todo esto está pasando, pero no está pasando nada. Usted tiene preguntas, enseguida le voy a pelear aquí un ratico porque yo estoy como molesto con esta situación. Sí, Nacho, y va mucho por lo que usted está diciendo, porque entonces, Julián, llegamos a un enredo, y perdóneme de verdad el coloquialismo que le doy, pero es un enredo muy grande y hay una miopía. Usted está hablando, necesitamos para esa planeación que gremios y gobiernos se pongan de acuerdo, pero es que hay un problema muy grande. Los gremios están pensando siempre es en la ganancia propia, es decir, acá no se puede hacer nada si no se mira el peaje cómo me beneficia, en esta concesión cómo gano yo. Y los gobiernos están pensando es en glorias propias. Así, por ejemplo, estábamos viendo a un Gustavo Petro muy indignadísimo desde el Pacífico diciendo que no hay un acueducto para Quibdó, pero él lleva 1 año y medio gobernando y solo hasta ahora se dio cuenta que, no hay acueducto en Quibdó. Están pensando más en glorias propias y en beneficios propios que en la planeación a largo plazo, y así entonces no podríamos llegar y a esas lo que usted dijo condiciones de ahorita para que planeación. Julián nos responda. Con una gran equivocación de los financieros. Se equivocaron con el túnel de Oriente. Se han equivocado con la carretera cuando se hizo el túnel Túnel de Occidente. Se equivoca, que no, el flujo no da. Ahorita lo dijo aquí Y el con un invitado. factor adicional, Nacho, frente a lo que dice Andrea Sierra. Hoy por hoy, gremios y gobierno, al menos nacional, con mucha distancia. Los ve uno agarrados. Usted es el especialista, diferencia grande. usted es el economista, usted se recorrió a Antioquia, pero esto es más de buscar ese, ¿qué nos puede hablar usted ese liderazgo? O sea, ¿dónde está la falla? Nacho, yo quisiera contestar la pregunta de Andrea porque parece que es fundamental. Entonces, Andrea plantea una disyuntiva entre las glorias para los gobernantes y los beneficios económicos, naturalmente, que tiene que pensar quien realiza una inversión. En el primer caso, y este es el mensaje con todo el cariño, pero sobre todo con el recorrido que le permite uno haber estado en esta empresa, la más bonita de Antioquia, y es que los gobernantes locales que quieran ver un proyecto materializado van a tener que trabajar muy duro los primeros 2 años para poder empezar a ejecutar en el tercero y ojalá tener la gloria en el cuarto. ¿Qué le está pasando al presidente? Que el presidente quiere glorias, pero ya perdieron 1 año y medio. Y esto se necesita capacidad técnica. Los recursos aparecen, Nacho. La discusión en la política y en lo público no es cuánto vale, sino si está bien o mal formulado y en el momento de la formulación. Entonces yo creo, Andrea, que es muy importante que el gobierno Petro despierte, que lo haga ya, que revise estudios y diseños y que revise cómo va a llegar los recursos a las regiones. Y en términos de los empresarios, yo creo que sí hay empresarios preocupados. Yo creo que hay empresarios comprometidos. Pero es que el primer compromiso de los empresarios es pague los impuestos, no evada. Y con esos impuestos que pagan los empresarios, que pagan por vía de industria y comercio, que pagan en declaraciones, que el gobierno local o el gobierno nacional haga las ejecuciones que tiene que hacer.
Sin embargo, esto pareciera una respuesta, Andrea, muy corta para lo que es la profundidad de tu pregunta, pero creo yo que hay instrumentos de planeación que permiten desde lo local o nacional realizar o declarar zonas económicas especiales. Algo se habló de esto, Nacho, particularmente con el tema del Parque Lleras. Entonces yo creo que tenemos que perder el miedo a ese tipo de figuras. Tenemos también que implementar plusvalía o en otros casos. Es que ya la normatividad que ha diseñado Colombia es muy amplia en términos de lo que significan las APPs. Esas alianzas público-privadas tienen que tener hoy la venia mucho más ágil de los gobiernos para que se puedan materializar. Doy un ejemplo. Uno se recorre parte de Guatapé del Peñol, que es una locura que con la riqueza hídrica, con lo que significa este territorio para Antioquia, pues se piense o se decreten horarios de que la gente no va a tener el agua. Pero usted va y son muy generosos, pese a los trámites, el otorgamiento de licencias en Guatapé y en muchas partes del país. Entonces yo creo, Nacho, que contrario a lo que piensas que estamos diagnosticados, yo creo que hay diagnósticos, pero falta actuación. Eso es lo que falta. Entonces yo creo que es hora de que revisemos la planeación, y yo creo que es más que evidente que la planeación para territorios de importancia estratégica, y sigo con el ejemplo del turismo, sigo con Guatapé, sigo con Santa Fe de Antioquia, yo creo que tienen que haber unas mesas intersectoriales muy distintas a las que hoy tenemos. Un alcalde de un municipio de esta categoría, con los pocos recursos. Es que un secretario de un municipio de esta categoría, piense usted el secretario de Tránsito, el de Medio Ambiente, en ocasiones tienen 3 y 4 secretarías de 3,5 millones de pesos, sin equipo de trabajo, sí resolverá la problemática de un territorio que la realidad económica, su riqueza natural, superó la capacidad de la entidad territorial. Son preguntas. Ahora deme las respuestas. Nacho, yo creo que sencillo. Ya no sé, usted no es especialista, usted me va a decir, porque usted dice, habló de actuaciones, me encantó, hay que hacer actuaciones, ¿o no? Son actuaciones pertinentes, es decir, ¿será que el alcalde del municipio, este chiquitico, está en capacidad de desarrollar toda una política de Estado? La verdad, no tiene dinero y no tiene el conocimiento. ¿Cómo desde esa institucionalidad propone usted hacer ese acompañamiento? ¿Cómo, la palabra que hablamos tú y yo antes de entrar aquí, cómo sabemos cuál es la verdadera vocación de cada municipio y que se encaminen en eso y que no sea una vocación cambiante de acuerdo a cada administración? Nacho, yo creo que pensemos en la zona de embalse y pensemos particularmente en Guatapé, zona de importancia estratégica en materia de turismo e inmobiliario. Yo creo que de entrada hay que crear mesas, por supuesto de la mano de la comunidad, por supuesto de la mano del alcalde local, pero de la mano de los empresarios, por supuesto, para la hora de entregar una licencia, cuáles son las compensaciones. No puede ser que estamos vendiendo lo que está vendiendo el metro cuadrado en la zona de embalses, pero no llega el agua. La otra pregunta... perdimos el año con una propuesta suya, es que eso mucha gente metida en un comité de esos y no sale nada. Y mientras uno... Es que la democracia es buena, pero no tanto, dicen por ahí. Para algunas cosas, la democracia es buena, pero no tanto. Uno puede poner a opinar, porque si no nos enredamos. ¿Qué iba a decir vos? Nacho, la respuesta a la pregunta suya y lo que le refuta Julián Vázquez es, por ejemplo, en el caso de Guatapé. ¿Guatapé de qué categoría, Nacho? Antioquia tiene normalmente el 90 de los 125 municipios son de sexta categoría. O sea que debe ser han de mejorado. quinta, sexta categoría. Guatapé está en este momento en sexta. Entonces, imagínese, un municipio de esta categoría, muy turístico y lo que usted quiera. El mayor de turismo en Antioquia. Muy turístico. Recibe toneladas de turistas de sesta categoría. Pero de sexta categoría. ¿Qué van a hacer ahí? No, claro que hay que hacer. Vamos a ver, con la formulación del plan de desarrollo del gobernador, cómo se focalizan estas problemáticas para atenderla con recursos. Es que no es solamente el tema de las vías, el tema del agua, es control a las licencias y a las parcelaciones. Eso no se va a dar. Nacho, por eso insisto. No, yo tengo el optimismo, Julián Vázquez, que sí, porque conocí el municipio que ustedes saben del que siempre hablo, Barichara. Y Barichara lo logró, no deja construir edificios, toda la arquitectura es igual, o sea, se cogieron su vocación, la supieron entender inclusive en sus alrededores. No sé si ha ido a Santa Fe de Antioquia, ya fue. ¿Qué edificio el que hicieron ahí? Por nada lo hacen en todo el parque. Edificio de 10, 15 pisos, yo no sé cuánto, pero se ve de cualquier lugar. No, estamos perdidos. Nacho, nosotros tenemos que cuidar el patrimonio, bien sea desde el punto de vista hídrico como es el cultural.
para no detallar mucho más. Yo sí creo que en esos casos, como lo es un municipio, como lo es Concepción, como lo viene haciendo Jardín, como lo es Santa Fe de Antioquia, sí hay mecanismos de actuación, no solamente de las comunidades, sino de los gobiernos para declarar zonas de importancia estratégica y decir qué se hace y qué no se hace. Lo que pasa es que toman decisiones que a la gente no le gustan. Sí, con toda seguridad. Pero si seguimos dejando que desde lo local se entreguen licencias, no se cuide el agua y se degrade el espacio público y la riqueza cultural, este país no va a llegar a ningún lado. Guatapé, el municipio que más agua tiene en el país, Y o está en el con razonamiento. departamento, y no tiene agua. Está con Eso es razonamiento. una ironía, ¿no? Así es, Nacho. Por eso Eso es una ironía. pero yo creo que es que hemos perdido, y por eso arranqué mi saludo, que nos dejamos de llevar de la coyuntura. Ya se acabó el conflicto Rusia y Ucrania, se acabó No. cuando firmaron la paz, pero ya usted cualquier medio, incluso varias partes de la discusión en esta mesa viene centrando solamente en el tema del agua. Yo creo que estamos ante una oportunidad única. Es hora de que agarremos los problemas que hay que agarrar. Las grandes obras que hay que hacer en Antioquia y en el país son relativamente sencillas. Tenemos que garantizar el cuidado del medio ambiente para poder tener agua hacia adelante, tenemos que ordenar el territorio, hay que hacer la actualización catastral, tenemos que seguir aprovechando nuestra riqueza natural, y es que la caída de estas montañas y los ríos nos permiten seguir generando energía. Entonces yo sí creo, Nacho, que está el diagnóstico, pero hay caminos. Lo único que hay que hacer es tomar decisiones. Las grandes obras que necesita este país y que necesita Antioquia son las atender las necesidades más básicas. Julián, me voy a quedar con el ejemplo de Nacho, pero en otra subregión. Digamos que Guatapé, Nacho, Déjelo ahí. ya se desarrolló, No, eso no se desarrolla. Pero- Eso va por mal camino, pero bueno, déjelo ahí. pero va. Urabá está en ceros. Turbo. Con lo que Con se la le vocación de viene. Turbo. Va a tener puerto, tiene Puertos. vías, se le va a desarrollar el turismo. Y nosotros no estamos viendo ninguna planeación, ni a corto, mediano, ni largo plazo, que los vaya a prevenir de lo que se viene. Y ojo, que ellos están, como usted lo está diciendo, en una emergencia latente ahora, que es crisis humanitaria por migraciones que se están dando en el Golfo. Pero no se está viendo más allá de eso qué va a pasar. Y ojo, que cuando lleguen esos puertos va a haber un desarrollo o por lo menos una entrada de dineros gigante que va a conmocionar el pueblo. Es que no se le olvide que Necoclí, por ejemplo, Nacho, se dolarizó en un momento con la llegada de migrantes. ¿Cuándo se había visto eso en el Urabá? Andrea, yo creo que hay un tema muy de fondo que ojalá, y es de lo que más he pedido en estos días, de lo que llevo siendo ex, le he pedido a Dios y a la vida ser un buen ex. Un buen experto. Es ser excelente y ser Ser un es buen parte ex. de un gobierno. Un buen excelente y un buen experto. Ser un buen ex. Pero mire, ya pasó el primer mes del año, estamos a pocos días de terminar. Y con la salida del gobierno de Antioquia, el de Aníbal Gaviria, también estas primeras de cambio no han mostrado qué va a pasar con la Agenda 2040. Pero se le gastó mucho tiempo, se le invirtieron muchos recursos, nos sentamos con la comunidad, nos sentamos con los gremios, porque si reconocemos las problemáticas de diagnóstico, hay que empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer con Antioquia en los próximos años. Es que, Andrea, para que llegue el agua y llegue el ordenamiento territorial, eso no se logra chasqueando los dedos. Hay que trabajar con equipos técnicos, mirando los flujos de caja para poder también contar con los recursos para atender las problemáticas. Yo lo he planteado en varios espacios. Turbo todavía está a tiempo de decidir. Turbo y el Urabá, en muchos frentes. Pero particularmente Turbo puede decidir si quiere ser Singapur o si termina siendo un problema más grande que el que tiene el país hoy. Y lo lamento En mucho por la Buenaventura. población en Buenaventura. Sí, tiene usted toda la razón. Esa es la agenda que hay que poner acá. Claro que hay que resolver el puente de Occidente para que en el puente de Occidente, en Santa Fe, para que los vehículos pasen. De Bimar tiene que hacerlo rápido. Esa no es la discusión. Usted La discusión es los temas grandes de este departamento, de este país. Me gustó lo que usted acaba de decir, porque es que es otra cosa. ¿A qué turismo le estamos apuntando? Isabela. No me contesta. Listo. Usted, ¿a qué turismo le estamos apuntando? Al interno. Y yo creo que ni siquiera tenemos la capacidad de Nacho, decir. ni Y me siquiera. gusta lo que usted acaba de decir. Hombre, vamos a hacer el Singapur de turbo, ¿sí o no? Y toda esa cantidad de turistas gringos bonitos que están llegando aquí. Ese es nuestro mercado.
Porque ese se va para Estados Unidos, para Alemania y Francia. Uy, cómo estuve chévere mi vida Colombia. Hice esto y me quedé pesado. No, todavía somos tan miopes que no vamos más allá. Porque no está llegando. Pero ni siquiera, Nacho, no tenemos claro a qué turismo le estamos apuntando. No tenemos claro. O es que nos gusta mucho el aguardienterito, la- el que llega al Parque del Pueblo, el aguardiente con limonada, con naranjada, la picadita, y este es el que gasta y tal. Ese es el turismo que queremos. La otra pregunta que surge es, frente a esa falta de planeación que mencionaba Andrea Sierra, ¿eso es responsabilidad de quién? ¿Eso es culpa de quién? ¿Quién lo debe hacer? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno local? ¿El gobierno departamental? Eso es lo que pasa es que Pero diría yo que devuélvase- acá lo que falta es que devuélvase acá al no hay inicio, Julián. responsables, Sí, nadie pero se no, pero devuélvase a responsabiliza lo de que dijo nada. Julián, que tal vez redunda, toda esta charla con usted termina en eso. Es esos liderazgos que los estamos perdiendo. Entonces, no es de quién es la responsabilidad, porque se nos están agotando Nacho, los mire, líderes. yo le deseo al gobernador que ojalá todos los sueños que él ha presentado para Antioquia se materialicen y sean, ojalá, lo más pronto posible. Un gobernador, voy a llegar al tema del liderazgo, sin importar quién sea, de entrada los recibe más o menos 50 comités en los que tiene que estar. Sí. Ya eso le va a consumir la agenda del día a día al gobernante. Yo soy de los que cree, Nacho, que aquí hay que hacer dos cosas. Un gobierno que tiene que atender el día a día, como son los 50 comités, pero un equipo paralelo de la mano de ese gobernante, pensando en los focos y los temas estratégicos. Y esto no alcanzamos, por mucha autonomía que se logre, que ojalá ese proyecto que le he escuchado al señor gobernador me parece muy valioso, ojalá lo logre sacar adelante, pero una autonomía ojalá desde lo local, ni siquiera lo departamental. Es que los departamentos, desde que los senadores lograron la fuerza y el diálogo con los territorios y el presidente, perdieron fuerza. Entonces creo yo que hay que buscar el camino natural para poner los temas centrales de problemática y oportunidad del departamento y del país, concentrarse en ellos y nombrar unos comités que en el día a día, Nacho, se dediquen a sacar adelante esos proyectos. Si no es así, es imposible que los gobiernos nacional, local, logren atender esas problemáticas. Creo que hay que hacer una apuesta muy distinta y yo soy un convencido que los empresarios, por supuesto, están listos para sacar los proyectos adelante. Es que si no fuera la mano de los empresarios, Nacho, que se me quedó eso ahora, que le dabas palo a los empresarios, si no fuera la mano de los empresarios, las vías del NUS no serían una realidad. Es que las vías del NUS las entregó el presidente Duque, pero la nación no puso un peso. Yo les estoy dando Eso es iniciativa a la privada. ingeniería, no a los empresarios. Yo me digo a la ingeniería. Estoy preocupado con Nacho, eso. yo tengo dos preguntas que me salen de lo que está diciendo Julián en este momento. Pero es que se me quedó con el cuento del liderazgo y quiero que peleemos ese tema del liderazgo. Perfecto. ¿Y sabe por qué lo quiero pelear? Porque yo pienso que es que los líderes que se van presentando en cada administración, así como nacen en esas administraciones, se apagan en la que sigue. Es lo más de simpático. ¿Por qué? Porque usted ya no es de mi corriente, usted ya no viene con mi equipo. Y entonces usted tiene unos Pero entonces no son reales liderazgos, Nacho. entonces usted está diciendo que Julián Vázquez no es un líder real, porque este señor que usted tiene aquí sentado... No, Nacho, porque, porque tenía es un que si un liderazgo en el es liderazgo. por el solo cargo, no es un No, liderazgo. pero Julián Vázquez tenía un liderazgo muy reconocido en el departamento. ¿Y qué Y- pasó? y yo no Llegó he- otra y yo no he dicho administración que y él se haya ya, apagado, pero no, los liderazgos se apagan. Yo no he dicho que él se apaga, lo está diciendo usted. Yo no he dicho sí, que él se haya claro, apagado. porque es que un líder es el que... No, él no se apaga, pero él va a dar la pelea. Pero hombre, personas con esa creatividad, con esa gerencia, con esa administración, antes los deberíamos era meter en equipos de participación, conseguir todos esos grandes líderes de la región. Nacho, yo en esa también voy a estar más del lado de José. Hoy parece que tú y yo no vamos a coincidir. Yo creo que los liderazgos no dependen del cargo. Yo creo que los liderazgos dependen de una firme vocación por el servir. Y quisiera yo plantear, hay personas que en su hogar, las madres cabezas de familia ejercen un liderazgo natural y necesario para que este país transforme la realidad que tiene como sociedad. Yo creo que el liderazgo no lo genera simplemente un cargo. Y creo que este país está en mora, por supuesto, de impulsar unas nuevas figuras, pero eso va a ir surgiendo natural, Nacho. Buenísimo lo que usted está diciendo ahí. Un liderazgo no lo genera un cargo. Y parece ser que esa es la premisa de aquí, de este país. Es que yo creo, Nacho, hombre, se va para este puesto y es a manejarme esto. Y ya, no, es que usted es un líder porque está ahí. No, nada que ver lo uno con lo otro. Usted tiene toda la razón ahí. Te la reconozco.
Por fin lo reconozco. Quería preguntarle algo. No, es que yo lo voy a apelar aquí con el tema. No, es que es triste. Es que, ¿qué pasó con el liderazgo de los empresarios? ¿Quién era el último que hablaba aquí duro? Dicen que Nicanor. Nicanor hablaba. algunos Sí, después. me senté muchas veces aquí a hacer Nacho, programas es y hablaban, y criticaban, y decían. Así que hemos volvieron mediáticos y calladitos y temerosos. No, señor, ustedes hacen parte del desarrollo del liderazgo de este país. Hablen, opinen. No, yo creo que el país vivió varias décadas o al menos un par de décadas, de una tranquilidad con los liderazgos que tenía. Y creo yo también que durante esas 2 décadas, unos liderazgos muy marcados, como el que ha mencionado José, pues lograron ya una mayoría de edad, e incluso muchos de ellos ya no están con nosotros, pero la ciudad y el país vivía tranquilo. Yo creo que son estos gobiernos de izquierda o de miradas distintas de país que han generado, Nacho, una nueva pregunta de qué está pasando con los liderazgos. Es que no se necesitaron 5 Nicanor Restrepo en los últimos 10 años, porque primero habían gobiernos de derecha en la nación y había unos gobiernos locales que trabajaban de la mano del empresario. Pero la coyuntura del gobierno anterior de Medellín y el gobierno actual del presidente Petro ha generado la pregunta de los liderazgos. Entonces yo creo, Nacho, que el empresariado se sintió tranquilo en muchos casos de lo que venía pasando como país. El país venía por un tremendo rumbo, la economía sí lo demuestra, las tasas de desempleo a la baja, la pobreza a la baja, el país venía caminando bien pese a sus dificultades. ¿Están tranquilos o se confiaron? No sería capaz, Nacho, de decir cuál de las dos es, pero creo que las empresas lograron grandes ejecutivos, pero ejecutivos que en algunos casos vieron en la política y en lo público no un aliado, sino quizás un riesgo para las empresas. Sí, señor. Hoy yo creo que la pregunta al interior de las empresas es que hay que retomar la vocación por el servir, y para poder servir de las empresas se tiene que trabajar naturalmente con lo público. Yo creo que es el camino que se tiene que transitar, y eso va a permitir que vuelvan a surgir esas figuras de empresarios o altos ejecutivos que trabajan e impulsan desde lo privado, pero de la mano con lo público. Usted tiene una pregunta. Julián, usted habló de la propuesta que tiene el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre ese referendo para las autonomías territoriales. ¿Usted cómo ve eso? Porque decía, pues ojalá se le dé. Autonomía fiscal, ¿no? Autonomía fiscal, Eso, autonomía sí. fiscal. Porque usted es economista, si alguien es conocedor de ese tema es usted. ¿Cómo ve esa propuesta de las autonomías fiscales y cómo ve esa creación de distritos que se ha propuesto durante años para que las diferentes regiones que comparten no solo un ente territorial, sino una misma visión, pues puedan unirse para sacar adelante proyectos? Urabá podría ser un distrito, sabemos que en el oriente hay un distrito. Autonomía fiscal y distritos, Julián. Andrea, yo tengo con el tema de autonomía varios sentimientos. Por fortuna son buenos. El primero de ellos es que es un debate que estaba medio muerto y es un debate que vuelve a surgir. En segundo lugar, yo creo que un debate que va a requerir mucha sensatez desde las diferentes instancias, particularmente porque algo mencionaba el profesor Ramón Elejalde este fin de semana, no puede ser que se pase de un centralismo nacional a un centralismo departamental. Yo soy un amante natural de nuestra Constitución del 91. Es que la Constitución del 91 marcó, al menos en lo que está escrito, un rumbo para este país, que a ratos no lo siento distante, que allí sí hay muchos mecanismos para la autonomía de los territorios. Yo creo que el tema ha pasado más por hechos políticos que por hechos de autonomía. Algo mencionaba hace algunos minutos en términos de que para llevar recursos a una región ya no se hace necesario el gobernador. A nosotros nos pasó en la administración anterior. A nosotros nos contaban algunos alcaldes que habían logrado con equipos de trabajo o con senadores en algunos casos jalonar recursos para el territorio. Un ejemplo es el acueducto de la Estrella, cerca de 100.000 millones de pesos para ese plan maestro. Y no se requirió para nada la gobernación. Entonces mira, Andrea, que sí llegan recursos a lo local, sí llegan los recursos a los municipios. Otro caso muy particular es Puerto Antioquia, en el Urabá. Muchas vías se pavimentaron, en algunas de ellas estuvo la gobernación, en otras no. Hoy el diálogo es gobierno nacional, equipos de trabajo de algunos alcaldes, senadores, alcaldes sin necesidad del departamento. Oiga, pero yo creo que grave. la figura que está perdiendo fuerza es el departamento. Además que una de sus principales fuentes de ingreso es el impuesto vehicular, que no es una fuente departamental. Está cedida de la nación
al departamento, pero originalmente es una fuente de recursos nacional. Entonces, ¿qué creo yo, Andrea, para cerrar un poco la idea y no extender? Válida el planteamiento que ha puesto el señor gobernador, ojalá eso transite de la mejor manera. Hay que avanzar duro, una forma de autonomía es el catastro, la actualización catastral. Hagan los señores alcaldes electos, alcaldesas, háganlo ya para que puedan percibir los beneficios en el tercer o cuarto año. Nosotros creo que logramos un avance importante. Y lo otro que yo creo que es la discusión entre departamento y nación más que la autonomía de los municipios. La figura de departamento hoy es la que está en jaque. Uno ve 10 veces un concejal y rara vez de un diputado. Eso ya de entrada muestra cuál es la figura que ha perdido fuerza y la que hay que trabajar. Porque es que ya las bancadas se organizaron y en muchos casos las bancadas no se organizan alrededor del gobernante, sino alrededor del presidente. Entonces yo creo que aquí hay una discusión muy de fondo que debería terminar con una cosa muy sencilla. Yo creo que la tarea del gobierno nacional es trazar política pública, no hacer. Pero es que en algunos gobiernos, no este gobierno, porque es que la problemática del antojo de los gobiernos nacionales hacer donde ellos quieren y no donde la población lo necesita, viene de unos gobiernos atrás, que no vale la pena en este momento a lo mejor devolvernos. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno nacional? ¿Hacer o diseñar? Yo soy de los que cree que el papel del gobierno nacional es diseñar la política pública. ¿Quién conoce las problemáticas? ¿Quién las vive y en el territorio? Y hay que pensarse en ese contexto, de si en los locales donde más conocen la problemática, la nación debe diseñar la política pública, ¿cuál va a ser el papel de los gobiernos departamentales para articular la nación con esa problemática y que los recursos lleguen? Porque yo creo que esa es la discusión. La doble calzada Oriente, Sancho Paisa Tablazo, ¿en qué quedó? Pues esa era una discusión regional con gobierno nacional que pusimos en muchas ocasiones. Entonces yo creo, Andrea, que válida la discusión, necesitamos que lleguen más recursos, pero creo que hay que pensarse es cuál debe ser el papel del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, que yo creo que es donde estamos perdidos. Porque también, y es el otro sentimiento que tengo, porque esto es un tema que hay que estudiar muy de fondo, es que si la industria está concentrada en Antioquia, está concentrada en Bogotá, Cundinamarca, el Valle, está concentrada la población, es que vamos a tener en el futuro, ya lo estamos viendo en el mundo y lo vamos a ver en Colombia, son más importantes las ciudades que los departamentos y en unos años estoy convencido que muchas ciudades van a ser más importantes que los mismos gobiernos nacionales. Eso le tiene que dar una mirada muy distinta al liderazgo, a las empresas y por tanto al actuar de los gobiernos. Medellín, pese a las dificultades, a lo mejor que han venido mencionando, que tiene la ciudad, no se nos puede olvidar que tiene unos recursos muy robustos, más robustos que, excepto Bogotá, cualquier ente territorial del país, pero es una ciudad. Entonces las ciudades cobran mucha más fuerza hoy que los mismos departamentos. Y no quisiera yo que con la discusión que ha puesto el señor gobernador, con la que pueda el gobierno nacional durante los próximos años, quien termine perdiendo sean los territorios más olvidados. Es que nosotros en el mismo Antioquia tenemos territorios tan complejos y tan pobres como los más pobres de Chocó o si nos vamos a La Guajira. Entonces, no puede ser que los recursos se concentren, sí a la autonomía, pero no a la concentración de los recursos. Yo creo que esa es la verdadera discusión y la otra es el papel del Estado, que yo creo que se viene perdiendo en Colombia. Es que aquí hay ministros que dicen que van a ir a hacer una vía donde no se necesita hacer. Hay ministros que dicen dónde se termina haciendo un acueducto, donde tampoco se necesita, o de llegar a necesitarse, por lo menos no es la prioridad. Entonces yo creo que, Andrea, que hay que elevar la discusión de la autonomía a la discusión del papel de las entidades, desde gobierno nacional hasta los municipios. Y será tema de discusión, miren la hora. Ah, bueno, hágale. No, la última por ¿O será que intencionalmente se está marchitando a los departamentos con esa falta de recursos? O sea, quizás puede ser la intención. Este país va a tener que enfrentar una discusión muy grande, José. Porque es que para un presidente es más relevante un senador. Finalmente, quien vota en el Congreso es el senador que un gobernador. Hay gobernadores con mucho margen de actuación, trabajo, diálogo con senadores, pero hay senadores y gobernadores que poco trabajo logran aunar. Pero el presidente necesita al senador. Hay que superar esa discusión política de los votos en el Congreso. Yo creo que esa sería la verdadera autonomía, para que los departamentos vuelvan a ser importantes como lo fueron hace un par de décadas. Es que hoy los departamentos están desaparecidos. Hay senadores que son los que hoy
dirigen el rumbo de muchas regiones y muchos territorios. Y el presidente, para pasar sus reformas, y bastantes que tiene Colombia cada año, y las que se vienen, y las que están sobre la mesa, pues necesitan es estar muy contentos, muy tranquilos con los senadores. Entonces yo creo que la discusión, Andrea, que se ha planteado en términos de autonomía, pasa también por una discusión esencialmente política de lo que espera un presidente del Senado y de lo que espera un presidente y un departamento para poder trabajar en favor de la No me comunidad. le vuelvan a hacer preguntas al doctor Julián. Y eso, Se le suelta esa lengua y eso es una y eso que no cátedra hablamos de los aquí. distritos. Este viernes, usted habló ahorita de bancada, ¿sí o no? Este viernes la bancada del Centro Democrático en pleno con nuestro gobernador. Reunión este viernes. Vamos a ver de qué van a hablar este fin de semana en esa reunión tan importante. Julián Vázquez, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a Le queda ustedes. tarea, o sea, mucho diagnóstico. Para la próxima me va a decir cuál es entonces ese estado ideal. O sea, sí, tiene que haber algún modelo en el mundo que podamos copiar o mirar y analizar para que lo que usted dice es que estamos... Nacho, hay muchos caminos por donde arrancar y para cerrar con mi saludo, pues por supuesto, a todos los antioqueños, a esta mesa de trabajo que tanto quiero. Uno, alianzas público-privadas. Reglas de juego clara para los empresarios y los inversionistas y van a llegar los acueductos y va a llegar la generación de energía. Buenas condiciones en materia de tasas de interés y que lleguen rápido los recursos para el tema de vivienda de interés social y vamos a ver materializar las viviendas de interés social. Y sobre todo, mucho foco y de la mano de la planeación de corto, de mediano y largo plazo que a falta que le está haciendo a este país. No se le olvide, Nacho, lo que le dije. ¿Hace cuánto Medellín, este Valle de Aburrá, más allá del páramo de No tiene Santa nada Inés, así, no no. vuelve a traer nuevas fuentes de agua? Entonces sí está el diagnóstico, Y ya lo pero también hay sabemos. caminos. Sí. Por eso hay que concentrarse en las apuestas y los gobiernos que están iniciando, creo que tienen todo para hacer cosas buenas por Antioquia. Me despido de usted, conversa muy bueno, pero nos cogió la noche. Ya volvemos.